Capítulo 19. Malfoy contraataca. Draco Malfoy estaba sentado en su escritorio en su habitación, con las manos agarradas al cabello mientras miraba sin ver y trataba de lidiar con los pensamientos que se agolpaban en su mente. Había pensado que había tenido un mal año en Hogwarts solo para encontrar una situación aún más inestable en casa. El contrato de matrimonio de sus padres había sido cancelado y se mudaban a una cabaña de todas las cosas. Y no podía creerlo. No le importaba lo agradable que pudiera ser o lo bien que Tinky pudiera arreglarlo, esta era una situación total y completamente inaceptable. No había querido escucharla y se había escapado al callejón Nocturne tan pronto como pudo. Incluso si ella hubiera abandonado el apellido Malfoy y a su padre, él no podía. No, él no haría eso. Su primera venganza podría no ser exactamente lo que su padre había pedido, pero aún así era defender el apellido Malfoy y él iba a seguir adelante con eso. Parte de su furia con su madre era que ella no había compartido nada de esto en sus cartas a Hogwarts, sino que se lo había contado cuando llegaron a casa. Su explicación de que era una noticia que era mejor dar en persona no lo había conmovido ni un ápice hasta que realmente tuvo tiempo de pensar en ello. Era cierto que habría tenido un colapso si hubiera recibido una carta como esa y el resto de Slytherin habría visto señales de su reacción. Ella le había ahorrado esa vergüenza, así que tal vez había estado en lo cierto sobre esto después de todo. Sin embargo, después de darle suficiente espacio para que consiguiera lo que necesitaba, ella siguió hablando y siguió insistiéndole en lo importante que era para él causar una buena impresión en el nuevo Lord Black. Todavía le parecía increíble que el hombre hubiera regresado y hubiera logrado reclamar el título, pero su certeza de que no era válido se estaba desvaneciendo. Había sido reconocido públicamente como Lord Black y había aparecido con ese título en el Profeta demasiadas veces. Tendría que admitir a regañadientes que su propio camino hacia el señorío Black parecía sombrío en el mejor de los casos. Su mundo se estaba desmoronando, por eso, cuando su madre le dijo que se preparara para encontrarse con Lord Black, lo hizo con gran renuencia y un gran pesar en el corazón. Esto podría ayudar a su madre de alguna manera y, a pesar de lo traicionado que se sentía, ella era todo lo que le quedaba y no tenía idea de cuándo podría volver a ver a su padre. Además, él era un Malfoy y los Malfoy no se daban por vencidos, de alguna manera tenían que resurgir. A pesar del consejo de su madre, simplemente no podía verse renunciando a su derecho de nacimiento de convertirse en un Black. Se peinó cuidadosamente el cabello y finalmente llegó a la sala de estar para encontrarla vacía, donde en los 7 círculos del infierno estaban todos. Tinky. Esperó varios segundos y no pasó nada. ¿Dónde estaba ese elfo doméstico perezoso? No estaba seguro de dónde buscar a su madre o al elfo, pero decidió dirigirse al vestíbulo de entrada en caso de que su invitado ya hubiera llegado, pero encontró su madre y al elfo allí, esperando. ¿Por qué estaba su madre esperando? ¿Y podría esto ser tan importante como ella había estado afirmando? No tenía otra explicación para que su madre estuviera esperando en la puerta a alguien como una especie de sirviente. No tenía idea de cómo reaccionar ante el comportamiento de su madre, pero seguro que hablaría con el maldito elfo. Tinky. ¿Por qué no viniste cuando te llamé? Sin embargo, fue su madre quien respondió primero, con una mirada fulminante y un tono decepcionado dijo: Draco, espero que no estuvieras planeando comportarte así mientras Lord Black esté aquí. Estuvo a punto de responderle bruscamente, pero hizo el esfuerzo de moderar el tono para que fuera acorde con lo que tenía que decir. Por supuesto que no, madre. Solo estoy tratando de reprender a un elfo doméstico perezoso. Jamás en 1.000.000 de años hubiera esperado la respuesta del elfo a eso. El elfo lo miró con enojo. Qué descaro el del pequeño. Tinky obedece a su amo y está sirviendo a la señora como le dijeron. El amo no dijo nada sobre servirte a ti, Draco casi gritó, pero notó que su madre todavía lo miraba con desaprobación, por lo que habló en voz más baja de lo que le hubiera gustado. Mi padre no ha tenido la oportunidad de cambiar tus órdenes. Deberías seguir obedeciéndome. Viejo amo ya no es amo. Tinky ahora sirve al nuevo amo, Lord Black. El elfo parecía orgulloso y Draco se quedó sin palabras, pero eso explicaba el escudo negro en la nueva túnica del elfo. Ni siquiera tenían su propio elfo. ¿Cómo diablos había sucedido eso? Se sorprendió cuando esa madre le habló de nuevo. Draco, como he intentado explicarte en repetidas ocasiones, ya no estamos seguros de cuánto tiempo más seguirá existiendo la casa Malfoy. Lord Black no me ha dado detalles, pero me ha asegurado que los problemas legales de tu padre definitivamente no han terminado.
Me vi obligado a cooperar con los deseos de Lord Black y he transferido los servicios de Tinky a una casa más viable, obligada. Nadie obligaba a su madre a hacer nada, bueno, excepto su padre, por supuesto. ¿Y había logrado Lord Black realmente maniobrar la situación para que ella no tuviera otra opción? No había oído hablar mucho de ese hombre, pero nada de lo que decía indicaba astucia a ese nivel. Con una sensación de hundimiento, finalmente se dio cuenta de que podría estar enfrentándose a alguien mucho más formidable de lo que había esperado. Por los cojones de Merlin, más le valía comportarse lo mejor posible por su propio bien y no solo porque era lo que su madre quería. Draco se sobresaltó de nuevo cuando Tinky chilló. Lord Black. Y el elfo se alejó rápidamente, probablemente hacia la puerta para saludar a Lord Black. Draco se encontró limpiándose las manos nerviosamente mientras de repente se sentía aún menos preparado para esta reunión. Notó que su madre finalmente le dirigió una mirada de leve aprobación, pero eso no lo hizo sentir mayor en absoluto. Todos sus planes dependían de que Malfoy siguiera siendo un antiguo miembro de una casa noble, y con suerte, una vez más. Ahora finalmente se estaba dando cuenta de que podría estar enfrentándose a la elección de ser Draco sin nombre o Draco Black. Todavía se sentía mal abandonar a su familia biológica, pero podría ser un caso de que su familia ya no existiera. En realidad, tenía que considerar seriamente las opciones que estaban por venir. Se sorprendió cuando su madre se acercó y abrió la puerta para esperar a Lord Black. Realmente estaba haciendo todo lo posible para darle la bienvenida, lo que simplemente aumentó las apuestas inesperadamente altas de este juego en su mente. Era mejor que fuera allí e imitara a su madre mientras saludaba a su invitado. Su saludo, aunque respetuoso, le resultó algo familiar, pero obviamente se habían conocido antes, por lo que reafirmó su decisión de ser completamente formal en sus saludos. Hizo una profunda reverencia y dijo con cuidado: «Bienvenido a nuestra casa, Lord Black». Luego observó atentamente cómo el hombre lo miraba con consideración, aunque él le devolvió una reverencia menor. Esperó unos momentos antes de que el hombre finalmente le ofreciera la mano, aunque lo hizo de manera formal y no mostró ningún tipo de favoritismo. Bueno, era mejor que no recibir un apretón de manos en absoluto, sabiendo quién era su ahijado y heredero. No era una colina lo que tenía que escalar aquí, era una verdadera montaña sangrienta. Aunque aceptó una taza de té de manos del elfo, no tenía intención de beber. Tenía bastante de qué preocuparse sin añadir nada tan simple como beber té a la agenda. Dejó la taza sobre la mesa tan pronto como creyó que podía hacerlo educadamente mientras su madre y su invitado intercambiaban una charla cortés. Sin embargo, se puso alerta cuando Lord Black mencionó el motivo por el que se reuniría con él hoy. Miró a Draco con una mirada penetrante mientras decía: «Como supongo que te han informado, tu madre volverá a ser una Black y yo le proporcionaré un lugar donde quedarse y un estipendio. Como su hijo, eres libre de vivir con ella hasta que te gradúes de Hogwarts, independientemente de las decisiones que se tomen aquí hoy. Tampoco limitaré sus visitas, por lo que eres libre de mantenerte en contacto con ella indefinidamente. Sin embargo, diré que es posible que algún día te quedes sin una casa en el futuro, heredero Malfoy, por lo que tu madre me ha pedido que considere aceptarte también en la casa Black». Mientras Draco se tragaba el nerviosismo, Lord Black continuó: «Estoy al tanto de la historia entre mi ahijado y heredero y usted, pero esa no será la única base de cualquier decisión que tome. Primero quería preguntarle cuáles son sus intenciones y si tenía interés en unirse a mi casa. Pensé que deberíamos conocernos un poco». El hombre se sentía muy a gusto en la casa y su mirada fija estaba poniendo nervioso a Draco. Ahora estaba realmente en un aprieto. Él no tenía nada preparado. ¿Por qué no había considerado más seriamente las palabras de su madre hasta que fue casi demasiado tarde? «Estoy un poco desprevenido, Lord Black. No me había enterado de esta situación hasta que regresé a casa desde Hogwarts y todavía estoy tratando de asimilar los nuevos hechos». La respuesta de Lord Black fue solo un gesto de curiosidad con una ceja, por lo que Draco no tenía mucho con lo que trabajar. ¿Por qué era tan difícil descifrar a este hombre? Y se suponía que era un maldito Gryffindor por el bien de Salazar. Se salvó de tener que pensar en una réplica cuando Lord Black asintió y respondió: «Esta es una decisión trascendental, así que no esperaba resolver todo hoy. Si tienes alguna pregunta que pueda ayudarte a tomar tu propia decisión, estaré encantado de darte todas las respuestas que pueda». Draco finalmente sintió que tal vez podría lidiar con esto después de todo. El hombre le estaba dando una oportunidad justa y no estaba tratando de apresurarlo a hacer nada, lo cual fue un gran alivio. Eso todavía lo dejaba con más preguntas de las que podía formular en este momento.
Sin embargo, había una pregunta obvia y que incluso podría hacerlo parecer más inteligente de lo que se sentía en este momento. ¿Cuáles son las expectativas y objetivos que enfrentaría como miembro de la Casa Black? Trató de no reaccionar cuando recibió lo que parecía un gesto de aprobación. Esa es una muy buena pregunta, heredero Malfoy. Políticamente, seguiré un rumbo diferente al de mis predecesores. Draco intentó no reaccionar, pero esperaba que se convirtiera en uno de los laméculos de Dumbledore. Tal vez prefiriera ser un sin nombre que eso, pero no tener una casa en sus círculos lo dejaría sin poder ni riqueza. ¿Realmente podría emprender su propio camino? Casi se perdió lo que dijo a continuación. Recientemente me uní a la facción sincrética de Lord Greengrass, también llamados los Grises por algunos. Intentó limitar su sorpresa a un parpadeo, pero no estaba seguro de haberlo logrado. Bueno, eso fue una sorpresa, ciertamente no había esperado una opción intermedia como esa. Ciertamente era más aceptable, aunque lo colocaría en una compañía menos familiar que antes. Yo esperaría la misma obediencia y respeto que cualquier otro señor de una casa exigiría. Los Black en este momento tienen pocas alianzas que usted debería considerar. Actualmente, las únicas casas aliadas son Selwyn y Greengrass, por eso había dejado la taza antes. Podría haberla dejado caer al oír eso, y las dos familias a las que quería atacar eran sus aliadas. Si quería tener alguna posibilidad de que lo aceptaran como un Black, sus planes de venganza se habían convertido en polvo ante sus propios ojos. Estaba tan distraído que casi no se dio cuenta de que Lord Black estaba esperando una respuesta. Decidió averiguar si el hombre daría alguna pista sobre la probabilidad de que se produjera el escenario del sin nombre. Mi señor, me preguntaba qué posibilidades había de que la casa Malfoy perdiera su estatus. Ciertamente no le gustó la sonrisa depredadora que se dibujó en el rostro de Lord Black. Es casi una certeza. A partir de esa reacción, parecía que Lord Black podría estar ayudando a llevar a su familia a la perdición. En cualquier otro momento, eso los convertiría en enemigos, pero también se encontraba en la extraña situación en la que la buena voluntad de este hombre podría ser su única oportunidad de evitar ser arrojado al mundo sin nombre ni estatus alguno como un nacido de mugles, un destino casi tan malo como la muerte misma. Tenía que ser muy cuidadoso en este punto, pero no se le ocurría ninguna pregunta que pudiera ayudarlo con este enigma. Al menos podía parecer cooperativo, ya que eso podría ayudar. ¿Tenías alguna pregunta para mí? Es posible que se haya producido un ligero asentimiento de aprobación de nuevo. Sí, lo haré. ¿Puedes superar tu rivalidad con mi heredero y tratarlo como se merece, como miembro de mayor rango de tu casa? Normalmente, eso podría haber sido difícil de responder de manera favorable, pero había estado tan distraído hasta ahora este año que no había tenido una interacción significativa con el heredero Potter/Black. Podría ser irritante deferirle al mestizo, pero había sido bien entrenado en el arte de la política de la casa y podía hacerlo siempre que no lo provocaran. Podía continuar ignorándolo principalmente, por lo que respondió con confianza. Sí, creo que puedo. ¿Hay algo que quieras contarme sobre este año? ¿Qué estaba buscando? Entonces sus pensamientos sobre las interacciones negativas de las que había sido parte este año escolar se mezclaron con las casas aliadas de la Casa Negra. Tenía que saber sobre ellas, así que esto debía ser una prueba de cuán honesto podría ser con su posible futuro jefe de casa. No veía alternativas a la honestidad total, había demasiadas cosas pendientes de esto. ¿Te refieres a mis altercados con Astoria Greengrass y Sophronia Selwyn? Vio con el rabillo del ojo como los ojos de su madre se abrieron ligeramente y luego se endurecieron. Ciertamente no se lo había dicho voluntariamente a su madre, pero ahora era evidente que nadie más, ni siquiera Snape, había compartido esa noticia con ella, o al menos no todas las noticias. Lord Black inclinó la cabeza una vez más. Sí. Me gustaría saber qué provocó esos incidentes, y ahora tenía dos reacciones de las que preocuparse. Probablemente nunca antes había estado en una posición tan delicada en su vida. Sin presión, y verdad. Hizo todo lo posible por no inquietarse ni moverse más de lo necesario para hablar. Estaba tratando de obtener información de Astoria Greengrass, no tenía intenciones de causarle daño permanente. Tuve detenciones durante todo el semestre, pagué el precio de mi error. En cuanto a la Esción Selwyn, ella me atacó, nunca la provoqué y tampoco recuerdo haber interactuado con ella antes. Lord Black no reaccionó mucho, pero agregó. ¿Y qué pasa con Daphne Greengrass? Se quedó tan inmóvil como pudo. ¿Cómo podía saberlo? Nunca le hice nada. Intenté entrar en su compartimento sin permiso, eso es todo. Con una capa de invisibilidad.
Por supuesto, él lo sabía, pero aún así estaba confiscado. Como dije, quería información. Lord Black parecía implacable mientras preguntaba. ¿Qué información y por qué? Entonces, había llegado a ese momento antes de lo que creía posible. Era el momento decisivo. ¿Proteger a su padre sí mismo? Oh, al diablo con todo, su elección estaba clara. Mi padre me dijo que confirmara que había una alianza secreta entre Greengrass y Longbottom y que averiguara qué estaban haciendo. ¿Vas a hacer algo más por orden de tu padre? Maldita sea, no tenía tiempo para pensar las cosas y era hora de tomar una decisión, pero una vez más, había una respuesta fácil y obvia. No cumplí con esas instrucciones y, dadas las circunstancias actuales, no tengo idea de cuándo podría enviarme más órdenes, así que lo considero muy poco probable. Esa respuesta no pareció sentarle bien, así que tal vez debería haberlo expresado de otra manera. ¿Y por qué el vástago Selwyn te atacó? Ahora también tuvo que contener el rubor. Iba a parecer un tonto con esa respuesta. Actué de manera inapropiada cuando reconociste al heredero Potter como tu heredero. Selwyn fue bastante contundente al corregirme. ¿Planeas alguna represalia? Si quería tener alguna posibilidad de no quedarse sin casa, solo había una respuesta posible. No, Lord Black, todavía no sabía mucho de oclumancia, pero intentó defenderse mientras Lord Black le dirigía una mirada penetrante, pero él no se atrevía a apartar la mirada. Tenía demasiadas dudas sobre si podía dejar en paz a los aliados de la familia Black. Apenas escuchó a Lord Black cuando comenzó a hablar de considerar lo que había escuchado y esperar la decisión de Draco. Su madre y su invitado intercambiaron cumplidos de despedida y él los siguió aturdido y se despidió formalmente de él, pero estaba distraído con su dilema actual. Tenía un artefacto peligroso con el que ahora no se atrevía a que lo atraparan. Sin embargo, como su madre planeaba mudarse, no se atrevía a dejarlo aquí. No derramaría una lágrima si el elfo muriera, pero ¿y si su madre lo tocaba? Tampoco se atrevió a usarlo contra ninguno de los objetivos que había considerado, ya que Lord Black lo descubriría con seguridad, ya que el hombre estaba muy bien informado. Ya era bastante malo estar sin casa, pero tener un enemigo poderoso como él y ninguna gran casa que lo protegiera. No, eso estaba completamente fuera de cuestión. Tenía que llevárselo y pensar qué hacer con esa maldita cosa. Se sentía doblemente tonto, porque había tenido tanta prisa por conseguirlo y una forma de ocultarlo que no había negociado en absoluto y probablemente había pagado de más por algo que ahora no se atrevía a usar. Se sentía como un idiota y luego vio como su madre lo miraba con enojo. Parecía que ahora tenía un problema más inmediato que resolver. Ophelia sonrió al ver la fotógrafa que tenía en la mano y la dejó en el suelo cuando su hijo y su esposa entraron en el estudio para unirse a ella. Su hijo, con su habitual actitud estoica, dijo: ¿Querías vernos, madre? Decidió hacer una pequeña distracción para ambientar mejor el lugar. Esta foto siempre ha sido mi favorita. Le dio un golpecito mientras sonreía a su hijo y vio una grieta en su rostro mientras miraba la foto de él con sus padres, que ocupaba un lugar de honor en su estudio. Es uno de mis favoritos también, mamá. Ella asintió con la cabeza hacia Roxane mientras respondía. Quería hablar con ustedes dos sobre Harry. Su estoicismo regresó, pero asintió rápidamente en señal de acuerdo e hizo un gesto para que todos se sentaran, de modo que las dos mujeres se acomodaron para él. Ophelia en una silla frente a su hijo y su esposa en un sofá de 2 plazas. Ambos empezaron a tener una expresión sombría cuando ella dijo: a Harry no le gusta hablar del tiempo que pasó con sus familiares, pero para mí está claro que allí lo maltrataron. Quiero asegurarme de que se tomen las medidas adecuadas para solucionar este problema. Su hijo asintió y, mientras se giraba para mirar a su esposa, explicó: debido a la asociación más cercana de mi esposa con su familia, especialmente con su madre, dejé que mi esposa tomara la iniciativa en este caso. Ophelia también se volvió para mirar a la mujer que ahora parecía decidida mientras ordenaba sus pensamientos. Ya he ejecutado la primera etapa de mi venganza planeada contra los parientes de Harry. Su tío está en una prisión Muggle con una sentencia de 10 años. Me aseguraré de que pague en su totalidad por lo que ha hecho. Su tía, en lo que a mí respecta, tiene aún más por lo que responder. No solo abusó de su sobrino, sino que también hizo que su propia hermana fuera lo más miserable que pudo. Por ambos delitos, me aseguraré de que su castigo se ajuste a ambos crímenes. La estoy vigilando para encontrar el mejor momento para comenzar mi venganza con ella. La promesa que se había hecho a sí misma de no interferir en la vida de su nuera se extendía a esto también, pero necesitaba saber una cosa más para estar satisfecha. Supongo que dejaste que tu lado Lannister se descontrolara al planear tu venganza.
La sonrisa un tanto escalofriante en el rostro de Roxane fue respuesta suficiente, pero habló de todos modos. Mucho, especialmente por la tía, ella pagará con creces. La muerte es demasiado rápida para cualquiera de las dos. Opelia les dedicó una sonrisa depredadora. Entonces no diré nada más sobre el tema. Sin embargo, si alguna vez necesitan ayuda o consejo, estaré encantada de ayudarlos en todo lo que pueda. Harry es un joven excelente al que hay que defender. Los tres estaban sonriendo en ese momento, era tan agradable estar de acuerdo. Kyrus sintió la llegada de dos personas a través de sus pupilos alrededor del punto de aparición. Sirius había elevado a Sammy con él para su encuentro de esta noche, por lo que su relación debía estar progresando y eso era algo bueno desde su punto de vista. Si Sirius comenzaba a volver a su comportamiento anterior, estaba seguro de que una mujer como Sammy aplicaría algunas medidas correctivas. Su esposa hizo lo mismo por él después de todo, una buena esposa te hace mejor y él no tenía quejas sobre su propia situación, sabía que era un hombre verdaderamente afortunado. Harry y Daphne ya estaban esperando en su estudio, así que fue con su esposa a recibir a sus invitados en la puerta. Después de un intercambio de saludos, se dirigieron a su estudio, donde atraparon a su hija y a su pareja con las cabezas juntas, susurrando sobre una cosa u otra. No fue tan bueno como atraparlas besándose, pero ambas tenían un ligero sonrojo mientras se separaban un poco y trataban de verse dignas y atentas. Estaba bastante seguro de que también tenían suerte con su vínculo, por lo que estaba más inclinado a burlarse que a cualquier desaprobación real siempre que mantuvieran su comportamiento dentro de los límites apropiados para su edad. Sin embargo, no necesitaban saberlo, era más divertido si pensaban que él podría tener una visión negativa de las cosas. Observó cómo las dos parejas se saludaban. Aunque una gran parte de él disfrutaba viendo a su hija actuar tan adulta, había una pequeña parte que lamentaba la pérdida de su pequeña. También, a pesar de sí mismo, le gustó el entusiasmo con el que Harry saludó a su padrino. Su saludo a Sammy fue más reservado, pero sabía que se volverían más cercanos con el tiempo. Se alegró de haber decidido tener 3 sofás de 2 plazas en su estudio de antemano, todos estaban ocupados por parejas y eso creaba una atmósfera más relajada, lo cual era bueno dado que, de lo contrario, el tema podría angustiar un poco a Harry. Como ya les he mencionado a todos ustedes, la viuda Longbottom me ha enviado una carta que trata principalmente sobre Harry, pero también sugiere que le gustaría ver una mejor relación de trabajo entre la casa Greengrass y la casa Longbottom. Propongo tratar ambos temas al mismo tiempo, ya que no tengo ningún problema con que el último tema se discuta en presencia del señor de una casa aliada. En este punto, asintió con la cabeza hacia Sirius, o con el jefe de una futura casa aliada. Le hizo gracia ver un ligero rubor en el rostro de Harry cuando asintió en su dirección, pero tuvo cuidado de no mostrarlo. Pero antes de que nos pongamos de acuerdo sobre cuándo encontrarnos con ella, y ella nos ha invitado a su casa para esa reunión, quiero estar seguro de que estamos de acuerdo sobre cuál será nuestra respuesta. Harry, ya hemos hablado de la viuda Longbottom antes, pero quiero recordarte que debes dejar que ella diga lo que quiera. Si ella quiere darte una disculpa formal, que es lo que espero, déjala que termine. Puede que no creas que sea necesario, pero ella seguramente lo cree necesario y sería de mala educación interrumpirla. El niño palideció levemente, pero rápidamente asintió con la cabeza en señal de aceptación y ocultó su diversión porque su hija le señaló su aprobación a Harry. Por lo demás, me interesa principalmente saber qué piensa Harry, como jefe de la casa a la que se dirige, que debería ser nuestra respuesta. Los ojos de Harry se agrandaron un poco y miró a Daphne, para gran diversión de Kyrus. Ella le hizo un gesto de aliento y, después de que él lo mirara y se aclarara la garganta, respondió. Quiero aceptar sus disculpas. Si valoras la alianza como parece que lo haces, entonces eso es lo que debes hacer. ¿Y si ella ofrece reparaciones? Aunque el joven Potter se mordió el labio, no volvió a mirar a Daphne y respondió. Yo diría que no son necesarios. Él asintió para quitarle algo de irritación a su respuesta. Aunque aprecio tu generosidad, Harry, dudo que a la viuda Longbottom le guste eso. Ella sentirá, y con razón, debo añadir, que su casa le ha fallado abyectamente a la tuya y tu negativa a aceptar reparaciones parecería, al menos desde afuera, sugerir que no valoras su alianza si simplemente la ignoras así. Te sugeriría que pidas algo que te beneficie, pero que no los incomode demasiado. Como ya sabes, la viuda Longbottom ha estado en el Wizengamot durante muchos años y probablemente tenga una perspectiva diferente a la mía. También está muy versada en la cultura y las costumbres mágicas, las tendencias de otros señores, etc. Podría ser un recurso valioso en cualquiera de esos temas.
Pídele ayuda y ella sentirá que te está recompensando y permitirá que tu alianza florezca. Se giró para observar a Sirius y añadió. Tienes razón, Harry. Aprecio tu naturaleza generosa, pero, en este caso, es mejor pedir algo. Será bueno para ambas partes y te ayudará a conocerla como ya conoces al heredero Kyrus. Observó que una expresión pensativa se dibujaba en el rostro de Harry mientras reflexionaba sobre lo que ambos hombres habían dicho y luego se volvió hacia Daphne, quien le dedicó una sonrisa alentadora. Eso pareció aligerar el humor de Harry, por lo que se volvió para mirarlo y dijo. Pensaré en algo en lo que pedirle ayuda. Entiendo cómo esto puede ayudar a la alianza y agradezco el consejo bien. En eso estamos de acuerdo. En cuanto a las relaciones entre la casa Greengrass y la casa Longbottom, acogeré con agrado que haya vínculos más estrechos al nivel que le resulte cómodo a Augusta. ¿Alguien tiene algo más que sugerir para la reunión? Miró a su alrededor, pero nadie tenía nada que añadir. Decidió resolver otro asunto con Sirius, ya que estaba allí. Ya le he dicho esto a mi familia, pero quería que tú también lo supieras, Sirius. Uno de mis investigadores descubrió que el heredero Malfoy compró un collar maldito muy peligroso a Borgin y Burkes. No sabemos cuáles son sus intenciones con esto, pero todos deben tener cuidado al tocar objetos inesperados o no identificados. Se sorprendió un poco cuando Sirius comenzó a maldecir en voz baja. ¿Pasa algo, Sirius? Sirius frunció el ceño e hizo un sonido de disgusto antes de responder. Ese pequeño idiota me dijo que no iba a buscar venganza por los supuestos desaires en su contra por parte de las casas Greengrass o Selwyn, y me mintió, el pequeño imbécil. Bueno, esa es una decisión tomada, no será un Black. Kyrus no iba a comentar sobre los asuntos de la familia Black cuando vio que Sammy le dirigía a Sirius una mirada preocupada y luego una mirada contemplativa apareció en el rostro de Sirius antes de que Sirius lo mirara de nuevo. ¿Sabes cuándo lo compró? Lo compró el día de Navidad, temprano en la mañana. Eso hizo que Sirius se sentara y volviera a parecer pensativo. Eso fue antes de que lo viera, y justo después de que se enterara de que el matrimonio de sus padres había sido anulado. Puede que haya sido solo su comportamiento, o que significa, que tal vez no debería decidir todavía. Sirius frunció el ceño mientras pensaba. Supongo que veré cómo maneja esta situación antes de decidir. Kyrus ocultó una sonrisa mientras Sammy le daba una caricia cariñosa y demostraba su aprobación por su decisión. Tal como esperaba, ella estaba teniendo una influencia positiva en él. Harry estaba de pie frente a su espejo, haciendo pequeños ajustes a su túnica de Potter, aunque ya se veía bien. Estaba muy nervioso por la reunión a la que estaban a punto de ir, no estaba seguro de lo que podría pasar y deseaba que Daphne pudiera ir con él. Sabía que estaría más tranquilo si ella estuviera con él, pero Kyrus había dicho algo bueno sobre traer demasiada gente a la reunión. Escuchó que alguien tocaba a la puerta. Apenas había dicho adelante cuando la puerta se abrió y reveló a Daphne sonriendo. No pudo evitar sonreír y se sintió mejor. Una vez más, agradeció a las deidades que lo habían guiado a él y a Daphne juntos, no sabía qué haría sin ella. Todavía estaba un poco aturdido por su beso de bienvenida, así que no captó la primera parte de lo que estaba diciendo. Recuerda que eres la parte perjudicada y sé educado y nada saldrá mal. Estarás bien y tu alianza estará bien. Deja que papá se preocupe por el lado de Greengrass, pero presta atención, querré escuchar las cosas desde tu perspectiva. Cuando regrese su sonrisa se desvaneció en una mirada de ligera preocupación cuando preguntó. ¿Harry? Ace sonrió mientras le respondía. Estoy aquí. Tu beso me dejó un poco confundido por un momento, pero te escuché. Ella se sonrojó levemente mientras se reía de él, pero de repente, lo besó de nuevo y él dejó de pensar por completo. Volvió a la realidad cuando alguien más llamó a la puerta y rápidamente se separaron. Recordó que debía responder cuando dijo, pase. Kyrus les dirigió a ambos una mirada estoica, pero por alguna razón, de todos modos, percibió un indicio de lo que podría ser diversión en su rostro. ¿Listo para irnos, Harry? Sí, hagámoslo. Sirius había estado esperando en el pasillo y no se molestó en ocultar una mirada divertida hacia Harry. Harry rápidamente sacó a relucir su oclumancia para enmascarar cualquier reacción. Podrían estar divertidos por lo que sospechaban, pero ciertamente no iba a darles voluntariamente ninguna confirmación de dichas sospechas.
Todos procedieron al punto de aparición, aunque Daphne se quedó atrás y no abandonó la protección de las barreras, le dio una sonrisa tensa y luego se preparó para la terrible experiencia. Mientras agarraba el brazo ofrecido por Kirus rápidamente, se dio cuenta de que tanto Dowager Longbottom como Neville ya los estaban esperando, así que hizo todo lo posible por reprimir su reacción a la aparición paralela hasta que se sintió estable de nuevo. Su mirada se dirigió a Neville y tan pronto como sus ojos se encontraron, Neville sonrió levemente y le guiñó un ojo. Harry intentó devolverle un pequeño y estoico asentimiento, agradeciéndole a su amigo por su apoyo. Luego se volvió para mirar a la viuda Longbottom y trató de ocultar su sorpresa. Normalmente, ella se mostraba extremadamente estoica o ligeramente desaprobadora, pero esa mirada en su rostro no tenía precedentes para Harry. Era evidente que estaba angustiada y Harry se preguntó qué hacer. Heredero Potter, por favor llámame Augusta y perdóname por no ofrecerte mi nombre cuando nos conocimos. Tomó la mano que le ofrecía y se inclinó sobre ella mientras respondía. Gracias, Augusta, y por favor llámame Harry. Ahora sabía que Harry era su nombre de nacimiento, su familia quería usar nombres más simples después de que su abuelo se quedara con el nombre Fleamont. ¿En serio? ¿Y quién le haría eso a su propio hijo? Ella le dirigió una sonrisa amistosa, otra mirada poco habitual a Harry y luego comenzó a hablar de nuevo. Gracias, Harry. Ahora vamos a unos asuntos familiares importantes. Harry casi se sobresaltó cuando de repente su varita estuvo en su mano, pero la señaló mientras ella declaraba seriamente. La casa Longbottom se disculpa con la casa Potter por romper nuestra alianza. La casa Longbottom está lista para aceptar reparaciones o la cancelación de la alianza. Lo que decida el heredero Potter. Así sea. Su varita destelló con magia y Harry se dio cuenta de que era una disculpa y una promesa muy formal y mágica. En ese momento estaba muy contento por el consejo que ya había recibido o este pronunciamiento lo habría dejado completamente sin palabras. Tuvo que tragarse el nudo que tenía en la garganta un par de veces antes de intentar hablar con claridad. La casa Potter acepta las disculpas de la casa Longbottom. Valoro mi amistad con el heredero de su casa y deseo que la alianza continúe. Todo lo que pido es que Lady Longbottom me ofrezca su consejo y orientación, ya que los necesito mientras me preparo para asumir mi propio papel como Lord Potter y todo lo que pertenece a esa posición. Era muy obvio que había complacido a Augusta cuando ella lo abrazó y lo atrajo a través de sus barreras mientras declaraba. La casa Longbottom acepta con gusto la continuación de nuestra alianza y con gusto le ofrecemos cualquier ayuda que pueda necesitar ahora o en el futuro. Puede ingresar a nuestra casa cuando lo desee. Sintió una cálida sensación de magia similar a la que sintió cuando Kirus lo había activado por primera vez. Augusta debía haber hecho lo mismo con sus protecciones y él estaba agradecido y, después de un lapso momentáneo causado por su sorpresa, le devolvió el abrazo. Vaya. ¿Que abrazar a la mujer intimidante que usaba un sombrero de buitre? Nunca lo había visto venir. Mientras la abuela de Neville saludaba a los otros lores con tono de disculpa y calidez, Harry estaba principalmente preocupado por el entusiasta saludo que recibió de Neville, que parecía ser mitad apretón de manos, mitad abrazo, que él devolvió con un apretón de manos y su mano izquierda sobre el hombro derecho de Neville. Se sorprendió aún más cuando Neville aprovechó la oportunidad para susurrar. Buen trabajo con la abuela, amigo. Harry se rió aliviado y Neville pareció aceptar eso como una respuesta suficiente. Ambos se giraron hacia los demás mientras Augusta estaba hablando con Sirius y luego Kirus comenzó a saludar a Neville y rápidamente se dieron permiso para llamarlos por sus nombres de pila, un desarrollo que se esperaba con retraso en el libro de Harry. Todos se dirigieron a la casa de los Longbottom cuando Augusta terminó de disculparse con Sirius por creer en su culpabilidad y Sirius saludó a Neville. Harry rara vez participaba en las discusiones que se desarrollaban en la casa, por lo que la mayor parte del tiempo se sentaba con Neville y escuchaba e intentaba aprender. Las interacciones de Augusta indicaban un enfoque mucho más amistoso con Kirus y hablaron sobre muchos temas relacionados con Hogwarts y, en opinión de Harry, varias de esas cosas necesitaban atención. Sus interacciones con Sirius eran similares, pero en lugar de hablar sobre Hogwarts, hablaron sobre el tiempo de Sirius en el cuerpo de Aurores y, especialmente, sobre los acontecimientos recientes con él. Las cosas se pusieron un poco más incómodas para él cuando llegaron los Dursley, pero Augusta estaba muy contenta con lo que Kirus le contó sobre los planes de su esposa y eso pareció cimentar un entendimiento entre las dos familias.
En general, a Harry le pareció que este era el avance que había estado esperando con respecto a las familias Greengrass y Longbottom, e incluso incluía a los Black por si acaso, así que esto había logrado prácticamente todo y más de lo que había esperado. Una mirada a su túnica formal adornada con los escudos Potter y Black le recordó que representaba a dos casas en esta reunión. Tal vez esta temporada de Yule iba a ser genial. Después de todo, Daphne esperaba con el resto de su familia, incluido Harry, cerca de su punto de aparición. De repente, Sirius y Sammy aparecieron y respondieron a los alegres saludos de sus padres, Kyrus y Roxanne respectivamente, hasta que cambiaron para saludar al otro miembro de la pareja. Inicialmente, Sammy la saludó mientras Sirius saludaba a Harry. El saludo de Sammy parecía el que se podría esperar de una tía, pero la verdadera tía de Daphne no era tan amigable. Notó que los saludos entre padrino y ahijado eran muy entusiastas, pero luego se encontró saludando a Sirius y su abrazo parecía incluso más amistoso que el de Sammy, que ya había sido increíblemente amistoso. Cualquier duda que aún pudiera quedar sobre su aceptación se desvaneció cuando se turnaron para saludar a Astoria mientras ella y Harry observaban. Astoria realmente parecía disfrutar de la atención y saludó a ambos con entusiasmo. Parecía que sus días de desconfiar de Lord Black habían terminado. Por otro lado, tal vez su hermana pequeña estaba realmente ansiosa por los regalos que le traían. Yule había sido hace 4 días y ahora era Navidad, otra oportunidad más para intercambiar regalos. Intercambió una mirada divertida con Harry cuando vieron a Astoria charlando con Sammy, quien lucía una sonrisa indulgente, mientras comenzaban el viaje de regreso a su casa. A veces era una molestia que su seguridad fuera tan estricta. Se instalaron en la sala de estar y después de que ambos invitados comentaran sobre las decoraciones, especialmente el árbol de Navidad, se pusieron a intercambiar regalos mientras Sirius agrandaba una bolsa que tenía en su bolsillo que ahora contenía muchos regalos envueltos de manera alegre, uno de los cuales era sospechosamente largo y cuando miró a Harry, vio que su atención estaba centrada en ese mismo regalo. Estaba dispuesta a apostar mucho a que Harry recibiría una escoba nueva y, aunque le divertía su obsesión, también le recordaba que quería un paseo en escoba con Harry y esperaba poder hacerlo pronto. Decidió observar a los demás y guardó su regalo para más tarde y, aunque él había agarrado ansiosamente su paquete, Harry hizo lo mismo. Su hermana pequeña chilló de alegría por un collar que había recibido y su madre había recibido una hermosa túnica que estaba examinando mientras Kyrus estudiaba un viejo libro de pociones que Sirius había encontrado en alguna parte. Ella sabía que Harry estaba un poco preocupado por su regalo para Sirius y dado que Harry la había convencido de que también aceptara ese regalo, ambos tenían algo en juego por su reacción. Ella tomó su mano y él la miró con una sonrisa antes de que ambos se concentraran en Sirius comenzando a abrir su regalo. Rasgó los envoltorios como un niño pequeño, pero se congeló y miró fijamente. Cuando le revelaron el regalo pareció recuperarse lo suficiente como para quitar los envoltorios de regalo para revelar completamente el regalo a todos. Era una escultura que Harry había ordenado a medida que tenía un ciervo, un hombre lobo y un Grim parados uno al lado del otro. Sammy estaba a su lado y sonrió de alegría por el regalo y apretó el brazo más cercano de Sirius y finalmente él movió la cabeza para mirarla y una sonrisa finalmente apareció en su rostro. Daphne silenciosamente soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo y notó que Harry también se relajó y le apretó la mano como para tranquilizarla y ella chocó los hombros con él para reconocerlo. Había sido un riesgo, pero aparentemente su regalo había recibido la reacción que habían estado esperando. Habían omitido al traidor, por supuesto, pero no sabían cómo reaccionaría al recordar a James. Afortunadamente, parecía haber ido con nostalgia. Sirius permaneció en silencio mientras le pasaba el regalo a Sammy para que lo admirara de cerca y se quedó de pie mirándolos con ojos llorosos y una sonrisa tensa pero decididamente feliz. Abrió los brazos con un gesto de señas y, aunque ella dudó, Harry la levantó con firmeza para que ambos se acercaran a él y, a juzgar por su mirada, parecía ser lo que había querido. Los envolvió en un gran abrazo y murmuró un agradecimiento ahogado para ambos mientras permanecían en su abrazo grupal. Daphne se sintió un poco aturdida después de ese momento tremendamente emotivo, así que se sentó de nuevo en el sofá junto a Harry y, aunque tomó su regalo aún sin abrir de Sirius y Sammy y volvió a jugar con el papel, simplemente vio a Harry abrir su escoba y se sorprendió de que le hubieran dado una escoba de carreras. No sabía lo que podría ser una saeta de fuego, pero Harry había exclamado la información a todos. ¿Se estaban tratando de que él también participara en carreras?
Sin embargo, ahora que lo pensaba, esa podría ser una buena idea, ya que sin duda lo disfrutaría mientras Harry admiraba la escoba. Pensó que su atención estaría en otra parte durante un buen rato, así que abrió su propio regalo. Resultó ser una túnica muy elegante con un diseño que era nuevo para ella. Se sorprendió al descubrir por Sammy que era una túnica formal de un nuevo diseñador que Sammy conocía y le agradeció sinceramente por un regalo que esperaba usar. Aparentemente, el mismo diseñador también había hecho las túnicas que su madre había recibido. Su madre le regaló a Sirius una escultura de un perro grande y negro que arrojaba agua a quien lo tocara. Le hizo gracia ver que a Sirius le parecía divertidísimo, aunque insistió en que solo había pasado una vez. Ella percibió una historia y tomó nota mental de preguntarle a su madre sobre ello más tarde y quería incluir a Harry en eso también. Andromeda Tonks estaba nerviosa y odiaba estar así, pero tenía una buena razón para ello. Su primo iba a venir y no lo había visto en mucho tiempo. Antes de que salieran a la luz las noticias recientes, él habría sido un loco con el que temía encontrarse, pero ahora era un misterio para ella. En primer lugar, ella era varios años mayor que él, por lo que no habían jugado mucho de niños, aunque habían sido amigables, y luego se había aislado después de fugarse con su esposo y no había visto a nadie de su familia desde entonces. Ahora estaba a punto de conocerlo mientras él era el señor de su casa natal y, cuando era honesta consigo misma, todavía le dolía que la hubieran expulsado de su familia. Lo había esperado, por supuesto, pero eso no disminuyó el dolor. Su marido era mucho más tranquilo y alternaba entre intentar tranquilizarla y burlarse de ella, aparentemente al azar, hasta donde ella podía ver. Su hija simplemente le aseguraba que su primo era un buen tipo y ponía los ojos en blanco cuando se ponía nerviosa. Ella apreciaba sus esfuerzos en su mayor parte, realmente lo hacía, pero en realidad no la ayudaban mucho. El tan esperado temido golpe finalmente llegó a la puerta principal y ella casi se cae al suelo con su rápido movimiento para levantarse del sofá. Escuchó la risa de su esposo y apenas reprimió el impulso de darse la vuelta y mirarlo con enojo, pero en cambio procedió a abrir la puerta con toda la dignidad que pudo reunir. Escuchó a su hija comentar que debía haber heredado su torpeza de su madre y, a pesar de sí misma, sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. Deja que Nimadora encuentre el humor en cada situación, algo que tenía en común con Sirius, el hombre al que estaba a punto de dar la bienvenida a su hogar. Abrió la puerta y sintió alivio y sorpresa a la vez. Alivio porque se veía mejor de lo que esperaba, pero por supuesto había tenido tiempo de recuperarse desde su escape, y sorpresa por su entusiasta grito de ¡Feliz Navidad! Y su exuberante abrazo. Habían tenido una buena relación cuando eran niños, pero ella no esperaba esto. Ella observó algo perpleja cómo él saludaba con entusiasmo a su marido y a su hija, y especialmente cuando ambos le devolvieron el entusiasmo. Sirius pareció calmarse mientras conversaban un poco y ella se dio cuenta de que él debía estar nervioso como ella. Decidió asegurarse de que se sintiera bienvenido en su casa, era lo mínimo que le debía a su primo después de su terrible experiencia. Ella había preparado algunas de sus galletas favoritas de cuando era niño y él le sonrió y le agradeció efusivamente, más de lo que ella merecía en su opinión. Cuando él sacó una bolsa de su bolsillo y le ofreció un regalo envuelto a su esposo, ella se concentró en su interacción. Su marido lo recibió con una gran sonrisa, algo picó en él, y empezó a darle las gracias a Sirius antes incluso de ver de qué se trataba. Su actitud jovial se transformó en curiosidad cuando encontró un libro sobre el trato con pacientes que tenía una cubierta bastante colorida y brillante que Andrómeda no estaba acostumbrada a ver, pero eso no inmutó a su marido en absoluto. Su marido examinó el libro, incluso empezó a leer las primeras páginas antes de volver su atención a Sirius. Parece un libro fascinante. ¿Pero cómo supiste a qué me dedico? Tenemos una amiga en común, ella me dijo que eras asistente de sanador en San Mungo y me ayudó a seleccionar este libro. Ella dice que se considera el mejor libro sobre la interacción entre sanador y paciente en el mundo Mugle y me aseguró que todo se aplica por igual en el mundo mágico. Su marido estaba intrigado, pero como siempre, no se anduvo con rodeos. ¿Y quién es exactamente nuestro amigo en común? La reacción de Sirius pareció extrañamente reticente, pero respondió con bastante rapidez. Sammy Stevens. El nombre no le dijo nada, pero la sonrisa y el entusiasmo de su esposo regresaron rápidamente. ¿Y Sammy? Ya casi no la veo desde que estoy en la sala de pediatría. Solía trabajar en Magical Trauma y la veía allí a menudo. ¿Cómo está? Su marido tramaba algo, lobeza en sus ojos y sospechaba algo. Se le ocurrió que su primo podría tener una novia que su marido conocía,
Qué interesante. Observó cómo su primo daba sutiles indicios de sentirse incómodo, pero también sonrió mientras respondía. Está bien. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Ella reprimió su reacción. Dejaba que su marido fuera tan atrevido y falto de tacto durante una primera reunión importante. Tendría que hablar con él más tarde y luchó por no mirarlo con el ceño fruncido. Su primo se retorció visiblemente ahora, pero al menos no se sintió ofendido. Sirius se aclaró la garganta antes de responder. Más de un mes. Ella, bueno, empezó como mi sanadora, ayudándome a ponerme las pilas después de Azkaban. Nos conocíamos hace años, cuando yo era auror y ella era una aprendiz de sanadora que intentaba ayudar a los aurores con algo que ella llama trastorno de estrés postraumático. De todos modos, estaba tan ocupado tratando de tratarla como mi sanadora que me perdí por completo el hecho de que nos estábamos acercando. Cuando terminó su tratamiento, en cierto modo, empezamos a estar juntos. Su marido volvió a mostrarse muy entusiasmado y sonrió cálidamente. Felicitaciones. Ella es una mujer excelente y tú eres un hombre afortunado. Le estaba dando una palmadita en el hombro a Sirius y la gran sonrisa de este le aseguró que no había pasado nada malo con ese intercambio. Su marido tenía una manera de llevarse bien con la mayoría de las personas, pero ella deseaba que no corriera esos riesgos para lograrlo. Ella había notado que su hija se estaba poniendo inquieta y aparentemente Sirius también, así que rápidamente les mostró regalos idénticos envueltos a ella y a su hija. Sirius miró a su hija y comenzó a decir, escuché que tienes que llegar a tu turno pronto, así que aquí está tu regalo Nim. ¿Su familia estaba conspirando para avergonzarla? Ahora, su hija apuntaba con su varita a la cabeza de Sirius con el ceño fruncido. Tenía que ponerle fin a esto. Nimadora Tonks. ¿Qué crees que estás haciendo? Aunque Nimadora se estremeció un poco, seguía mirándola fijamente y no había movido su varita. Fue Sirius quien habló para poner fin al punto muerto. Está bien, Andy. Supongo que debería haber pensado un poco más en el futuro. No voy a llamar a mi prima por su apellido, así que puedes olvidarte de eso. ¿Qué tal Dora en su lugar? Su hija todavía no parecía feliz, pero parecía consciente del ceño fruncido de su madre, así que cedió mientras guardaba su varita. Eso servirá, Sirius, bien. Ahora abre tu regalo para que puedas empezar. Eso hizo que su hija sonriera un poco y terminó mirando un elegante conjunto de túnicas formales. Decidió abrir su propio regalo y vio lo mismo, pero se quedó paralizada cuando notó el escudo de armas negro en ellas. Se había dado vuelta para darle a su primo lo que debió haber sido una mirada atónita cuando él le dio una sonrisa juguetona y le tendió un pergamino. Oh, me olvidé de mencionar que los he reintegrado a ustedes dos a la familia Black. Ella se quedó sin palabras y todavía congelada por la sorpresa. No fue hasta que Sirius pareció preguntarse qué le pasaba que ella salió de su sorpresa para hablar. Su voz sonó incierta y abrumada para sus propios oídos cuando dijo, Sirius, no sé qué decir. Su sonrisa regresó cuando respondió. Un gracias será suficiente. Parpadeó con fuerza y decidió que eso no era lo que buscaba y rápidamente abrazó a su prima. Le costó contener las lágrimas, pero hizo lo que pudo. Sirius murmuró. Es un placer darle la bienvenida a alguien con quien realmente quiero relacionarme. Andy no sabía cuánto tiempo pasó hasta que finalmente pudo soltarlo y limpiar las lágrimas que habían caído de sus ojos mientras tanto. Observó distraídamente cómo su hija le agradecía a Sirius a su vez, aunque su abrazo fue más corto y no se emocionó tanto al respecto. Lo entendía completamente, su hija no había extrañado ser miembro de una familia de la que nunca se había sentido parte, pero parecía apreciar el gesto. Significaba mucho más para ella, ya que había extrañado mucho algo con lo que había crecido, aunque no todos los miembros de su familia habían sido agradables con ella. Nimadora podría nunca entender completamente lo importante que era ser miembro de una familia en la cultura de sangre pura. Puede que se haya casado con un nacido de mugles, pero no había olvidado su educación. Él y su marido se despidieron de su hija con cierta prisa y luego se quedaron a solas con Sirius. Antes de que se le ocurriera algo que decir, su marido se puso un poco más serio y le preguntó. Bueno, cuéntanos algo sobre ese Remus Lupin al que nuestra hija está tan apegada. Ella había olvidado por un momento ese asunto y sentía curiosidad por ella misma, pero tampoco quería poner en apuros al señor de su casa. Después de echarle un vistazo a su marido, que proyectaba curiosidad y una leve preocupación, miró a su primo para ver su reacción. Afortunadamente, parecía más pensativo que nervioso o preocupado. Por lo que he oído de Remus, son solo amigos, aunque tengo la sensación de que a Dora le gustaría que fuera algo más que eso.
No te preocupes por Renus, es el sueño de cualquier suegro potencial. Muy respetuoso con las mujeres, con todas, en realidad, y un tipo realmente agradable. Luego les dirigió una mirada especulativa mientras ofrecía. Hay una cosa en él que podría entusiasmar a algunas personas. Su marido asintió y su aspecto volvió a ser más relajado y jovial, su comportamiento habitual. Si te refieres a la litantropía, ella no nos lo ocultó ni está en lo más mínimo preocupada. La criamos de esa manera, pero como padre, tenía una pequeña preocupación. Supongo que tiene acceso constante a Wolfsbane, por ahora sí, gracias al profesor de pociones de Hogwarts. Me encargaré de que siga así durante el resto de su vida. Aún conserva su orgullo, pero es un amigo cercano y no aceptaré un no en esto. Lo solucionaremos entre nosotros. Ted asintió y le dedicó una sonrisa aún más amplia y otra palmadita en el hombro. Eres un hombre que me cae bien, Sirius. Tenemos que apoyar a quienes nos importan. Sirius asintió y sonrió. Bueno, él y Ted se llevaban bien y tal vez no fuera necesario darle a su marido un sermón completo, solo algunos comentarios mordaces. Después de ese momento de unión entre hombres, su prima se volvió hacia ella nuevamente. Andy, me preguntaba qué estás haciendo estos días. Ella se sorprendió un poco de que él no lo supiera, pero respondió rápidamente, ya que ciertamente no tenía nada que ocultar. Una vez que Nimadora tuvo la edad suficiente para ir a Hogwarts, obtuve mi maestría en Derecho y soy abogada junior en una firma de abogados comerciales. Él la miró con expresión de fastidio y le preguntó. ¿Cómo es que tú puedes salirte con la tuya llamándola Nimadora y yo no? Ella le sonrió a su prima antes de responder. En primer lugar, es un privilegio de madre, pero en segundo lugar, ella no está aquí para objetar, ¿y verdad? Sirius soltó su típica risa y la miró con cariño. Puede que me ponga en contacto contigo de nuevo. Con todos los intereses comerciales que heredé, puede que necesite tus servicios en el futuro. Ella no tenía ninguna objeción a eso y le aseguró que haría todo lo posible por él. Luego, después de ponerse al día por un rato, se despidieron de su visitante y su esposo rápidamente volvió a meterse en problemas cuando Sirius se fue. Entonces, tengo que preocuparme por ti y por Sirius después de ese gran abrazo emotivo. Esa era la sonrisa burlona que le estaba dando, pero ella no se sentía particularmente indulgente en ese momento. Y tenía mucha suerte de que ella lo amara tanto. Narcisa estaba tratando de distraerse pensando qué llevar consigo cuando se mudara para no preocuparse por su hijo. No había causado en su prima la impresión que ella esperaba, pero al menos parecía que finalmente estaba considerando seriamente sus opciones. No había tenido la sensación de haberlo logrado por sí sola. Lo que más la preocupaba era que él todavía parecía estar guardando algo en secreto y esperaba que no resultara en un desastre para ambos. Se sorprendió cuando Tinky apareció cerca de ella, sosteniendo una nota como si realmente no quisiera tocarla. Se la ofreció y le explicó. Lord Goyle le estaba dando esta nota a Tinky. La señora necesita leerla. ¿Lord Goyle? Pasó el menor tiempo posible con ese idiota. Se sorprendió cuando sintió magia en la nota y se preguntó si Tinky se las había arreglado para pasarle algo peligroso y casi lo dejó caer. En el último momento, se dio cuenta de que era solo magia pura, no algún tipo de hechizo, ya que no había sucedido nada. Lo extraño era que la magia la hacía pensar en su exmarido, no en Lord Goyle. Ella miró la nota y leyó. Tu amo te ordena que mates a mi ex esposa Narcisa Black. Escribirás la palabra traidora en ella con su propia sangre y luego la dejarás en el callejón Diagon donde nadie pueda verte. Luego destruirás esta nota e irás al nido de acromántulas y permitirás que te coman vivo. Sintió que se agarraba al brazo de la silla en la que estaba. Había esperado algún tipo de nota tonta del idiota asociado de su exmarido, pero en cambio eran órdenes para que Tinky la matara. Ahora sabía por qué la nota había sido imbuida con algo de la magia de su exmarido, habría demostrado de quién era la nota y que él, Tinky, debía obedecer a su amo. Afortunadamente para ella, su exmarido ya no era el amo de Tinky. Entonces un escalofrío recorrió su columna vertebral al pensar en Tinky cumpliendo estas órdenes y de repente no estaba tan segura de que un elfo doméstico no pudiera dañar a un mago o una bruja. Alejó ese pensamiento porque ahora tenía asuntos mucho más serios de los que ocuparse. ¿Qué dijiste cuando Lord Goyle te dio esta nota? Tinky agradeció a Lord Goyle a pesar de que Tinky sintió la magia de su antiguo maestro. Entonces, ¿y no se da cuenta de que no seguirás esas órdenes? El elfo meneó la cabeza con vehemencia y respondió. No, señora. La elfa parecía orgullosa mientras le decía. Lo has hecho bien, Tinky. Le ofreció la nota de nuevo y él la tomó de mala gana.
Llévale esa nota a Lord Black y dile cómo la conseguiste y que estoy ansiosa por ayudarlo en lo que sea que planee hacer para vengarse de mi ex marido. Cuando la elfa se alejó para cumplir sus instrucciones, sonrió para sí misma mientras contemplaba este desarrollo. Podría haberse contentado con no involucrarse en el destino de su ex marido como cortesía por ser el padre de su hijo. Sin embargo, el hecho de que Lucius intentara matarla canceló cualquier pensamiento de no hacer nada. De hecho, si lo que hizo su prima parecía insuficiente, con gusto tomaría el asunto en sus propias manos para completar el trabajo. Nadie se salía con la suya atacando a un negro sin pagar un precio muy alto. Habían pasado apenas un minuto de su primer duelo cuando Ari empezó a sentir que habían caído en la rutina. Conocían también las tendencias del otro, que era difícil que uno sorprendiera al otro. Se preguntaba qué hacer para cambiar las cosas cuando ella lo sorprendió un poco y apenas había podido esquivar un hechizo de retorno rápido de Daphne. Merlin. Se estaba volviendo rápida. Se dio cuenta de que sería mejor que comenzara a concentrarse más o perdería antes de encontrar una manera de ganar que no dependiera de un golpe de suerte cuando recordó ese hechizo para pellizcar los pezones del grimorio de Potter. Eso sin duda sería una sorpresa y había sido bastante sencillo para él aprender a lanzarlo en silencio y, para hacerlo mejor, también era un hechizo incoloro, por lo que ella ni siquiera podría darse cuenta de que él le lanzaría un hechizo si encontraba la oportunidad adecuada. Tuvo que esperar unos momentos para tener la oportunidad de lanzarlo, pero finalmente llegó una oportunidad cuando ella tuvo que esquivar uno de sus hechizos y terminó desequilibrada. Sabía que había dado en el blanco porque ella se había estremecido violentamente y su hechizo de retorno había sido tan desviado que no había sido una amenaza para él en absoluto. Estaba a punto de lanzar de nuevo el hechizo, pero se detuvo cuando ella se congeló y luego miró hacia su pecho. ¿Se había estropeado el hechizo y la había lastimado? ¿El hechizo hizo algo más que lo que decía el libro? Cuando lentamente levantó la cabeza para mirarlo, tenía una mirada de total incredulidad en su rostro y casi pareció temblar una vez más. Tuvo que reprimir un estallido de ansiedad mientras se preguntaba qué había sucedido. Lentamente, su rostro se transformó en una mirada dura mientras entrecerraba los ojos, agarraba su varita con más fuerza y comenzaba a marchar directamente hacia él, con la otra mano también apretada en un puño. Él se revolcó nerviosamente, ahora le esperaba algo, podía verlo en sus ojos. Se quedó quieto y esperó con tanta calma como pudo y juró aceptar en silencio cualquier castigo que ella quisiera darle por lo que había hecho, incluso si había sido accidental. Ella no se detuvo hasta que prácticamente estuvieron nariz con nariz y ella casi estaba presionando su torso contra el de él. Aunque ahora le llevaba unos 5 centímetros de ventaja, ella todavía tenía una presencia muy intimidante y él tuvo que reprimir un trago nervioso. Su tono era mortalmente serio mientras preguntaba lentamente. ¿Qué fue eso? Tragó saliva y respondió con vacilación. Era un hechizo que en el grimorio de la familia Potter se llamaba encanto para pellizcar los pezones. Pensé que podría ser una buena táctica sorpresa para usar algún día. Se calmó cuando su mirada se convirtió en una mirada fulminante. Escúchame y escúchame bien, Harry James Potter. Si alguna vez vuelves a usar eso conmigo sin mi permiso, lo pagarás. Si te atreves a usar eso con otra chica, haré que te arrepientas de haber nacido. ¿Entiendes? Ahora estaba hundido en el estiércol de dragón. No estaba seguro de poder hablar de manera inteligible, así que respondió con un ferviente asentimiento. Poco a poco su rostro se transformó en una expresión mucho más suave mientras se inclinaba un poco más hacia él y susurraba entrecortadamente. Por otro lado, si lo usas conmigo con mi permiso, serás generosamente recompensado. Bueno, ahora, y esto era mucho mejor. Su mirada suave lo invitaba a entrar, así que comenzó a bajar la cara hacia ella cuando de repente ella se apartó, se dio la vuelta y comenzó a hablar mientras se alejaba. Pero eso es para más tarde. Por ahora, tenemos un duelo que terminar entre usted y yo y usted, señor Potter, será el que se lleve la sorpresa esta vez. Laura había vuelto a no estar seguro de si había sido una buena idea o no. Mientras iban a la sala de práctica para practicar un poco los duelos, ella pensó en cómo mejorar sus posibilidades contra Harry. Definitivamente él ganaba más que ella, aunque no era poco competitivo de ninguna manera, ella lo hacía trabajar bastante duro para obtener sus victorias. Decidió encontrar formas de ser más rápida o más sigilosa con sus hechizos. Eso podría funcionar, al menos hasta que él se acostumbrara a sus trucos más nuevos y ella tendría que buscar más.
Y tenía esa forma de aprender y adaptarse rápidamente que la asombraba y estaba bastante segura de que él arrasaría en el circuito de duelos si realmente participaban este verano y ella esperaba que lo hicieran. Uno de sus trucos para responder más rápidamente pareció tomarlo por sorpresa, aunque de alguna manera logró esquivarlo, por lo que su estrategia comenzaba a parecer prometedora a pesar de que aún no había funcionado. Sin embargo, poco después perdió el equilibrio momentáneamente después de esquivarlo y sucedió lo más asombroso. Al principio, no tenía idea de lo que había ocurrido, pero debe haber sido un hechizo que no había visto, ya que nada más podía explicar las sensaciones que recorrían su cuerpo. Esas sensaciones habían comenzado definitivamente con sus pechos, sus pezones para ser exactos. Nunca había pensado mucho en sus pechos, ya que hasta ahora habían sido una fuente de gran decepción para ella, aunque tenía esperanzas de que aparecieran más tarde, como le había dicho su madre. Sin embargo, ese no fue el final de lo que pasó, se sintió increíblemente excitada, como si tuviera que ir inmediatamente hacia Harry y besarlo hasta que no pudiera recordar su nombre. Por un momento, tuvo la preocupación de que se tratara de algún tipo de hechizo para aprovecharse de una chica, pero luego le resultó muy difícil imaginar a Harry haciendo algo así, al menos no a sabiendas. También le asombraba que sus pechos pudieran ser la fuente de tanta excitación y excitación, especialmente cuando eran tan pequeños como Circe. Estaba segura de que, cuando fueran mayores, definitivamente era algo que quería explorar, pero por ahora ya tenía suficiente tentación con la que lidiar, muchas gracias, y no podía permitirse el lujo de exponerse a este hechizo hasta que estuviera lista para ello. Sintió que otro pulso recorría su cuerpo, Merlín, pero eso la distraía. Entonces se le ocurrió otra idea que no le gustó ni un poco. Incluso considerar la posibilidad de que Harry lanzara ese hechizo sobre cualquier otra chica la trastornaba. Tenía que dejarle claro que ese hechizo solo debía ser entre ellos. No podía tolerarse que lo usara sobre cualquier otra chica. Tenían que resolver esto de inmediato, así que ella se aseguró de que él pudiera ver que hablaba en serio y se acercó a él. Bien, él parecía debidamente impresionado por su comportamiento, así que esto estaba empezando bien. Rápidamente se hizo evidente que él no era completamente consciente de lo que hacía el hechizo, así que la poca ira que tenía se evaporó rápidamente, pero ella todavía estaba decidida a transmitir su mensaje de que tal vez se había excedido un poco. Por lo tanto, se aseguró de mostrar su afecto cuando habló de un futuro uso aprobado para el hechizo y casi lo besó cuando su rostro comenzó a acercarse al de ella. Sin embargo, todavía estaba un poco demasiado excitada y necesitaba tiempo para recuperarse, por lo que decidió regresar al vuelo. También decidió que le mostraría una de las razones por las que se había ganado el apodo de Reina de Hielo, ella lo llamó su encantamiento congelador Bullocks, pero en realidad era solo un encantamiento congelador ligeramente modificado que aumentaba el dolor, dirigido a un punto vulnerable de la anatomía de un niño. Su madre se había asegurado de que pudiera lanzarlo rápidamente y casi sin palabras antes de que llegara a Hogwarts para su primer año, ya que estaba decidida a que su hija tuviera una forma de disuadir a cualquier niño que quisiera aprovecharse de ella. Sin embargo, ya no era su mejor hechizo debido a su entrenamiento con Harry, ahora tenía muchos hechizos que podía lanzar rápidamente. Por lo tanto, no estaba demasiado preocupada por lastimar a Harry, pero también era una forma divertida de mostrarle que debería ser más cuidadoso al usar nuevos hechizos en ella. Parecía bastante intimidado por su nuevo hechizo de ataque favorito y estaba bastante decidido a asegurarse de que ninguno de ellos pasara. Lo cual ella usó a su favor, por supuesto, y ganó 2 veces antes de que él se ajustara nuevamente y la amenaza de su nuevo hechizo se perdiera. Oh, bueno, había sido divertido mientras duró. Harry estaba ansioso mientras Roxane lo guiaba a él y a Daphne hacia su sala de práctica. Ella les había mostrado algunos hechizos y técnicas interesantes durante el verano que les habían valido elogios de Flitwick, por lo que estaba gratamente sorprendido y tenía la esperanza de que también recibieran algo de entrenamiento durante las vacaciones de invierno. Roxane se volvió hacia ellos con una sonrisa burlona y les indicó que fueran al otro extremo de la sala. Primero, un duelo de 2 contra 1, Harry se sentía bastante confiado, ya que habían hecho esto durante el verano y habían estado bastante igualados. Consideró que Daphne y él continuarían cumpliendo con su parte de esto, por lo que se giró con confianza para enfrentarla con Daphne a su lado. Se inclinaron el uno al otro y Roxane rápidamente lanzó un hechizo directamente a Harry.
Parecía ser más rápida de lo habitual, por lo que no tuvo tiempo de esquivar, tuvo que protegerse, así que cuando Roxanne atacó a Daphne, quien se vio obligada a protegerse también, apenas comenzó un hechizo cuando ella le lanzó otro. Continuó de esta manera, con ellos casi exclusivamente obligados a defender en lugar de atacar, ya que la varita de Roxanne era casi una mancha borrosa que les lanzaba hechizos, conjuros, maldiciones y conjuros sin parar. ¿Se había estado conteniendo? De repente, Daphne cayó y, aunque él sabía que su madre no le haría daño, seguía estando lo suficientemente distraído como para que las cosas se volvieran negras para él también. Unos momentos después recuperó la conciencia en el suelo de la sala de prácticas y, al levantarse, miró tímidamente a Daphne, que estaba sentada en el suelo y parecía más enfadada que avergonzada. Ella miró a su madre con dureza y le preguntó: ¿Te has estado conteniendo todo el verano? Roxanne les devolvió la sonrisa y respondió: No, en absoluto, la diferencia esta vez es que Kirus y yo hemos estado recibiendo entrenamiento de un auro retirado. También hemos estado haciendo más ejercicios físicos para estar más en forma. Si Ridley regresa, queremos estar tan listos como esperamos que ustedes dos lo estén. La casa Greengrass no se rendirá sin luchar, se lo aseguro. Ridley y sus compinches tendrán una pelea en sus manos. Harry intercambió miradas con Daphne y, aunque todavía veía un rastro de descontento, ella parecía contenta con este cambio en general. Cuando se levantaron, Daphne preguntó: ¿Eso es lo que querías mostrarnos? No, en realidad tengo algo completamente diferente que enseñarte y espero que puedas usarlo a tu favor en una pelea real. Creo que ustedes dos están listos para aprender algo de magia de la familia Lannister. Se necesita mucho poder y control para lo que estoy a punto de enseñarte, pero creo que ustedes dos me han demostrado que están listos. ¿Magia de la familia Lannister? Así es, su apellido de soltera ya había surgido antes y ella había nacido Lannister, pero ¿y por qué demonios le mostraría su magia? ¿Y pasa algo malo a Harry? Ups, me atraparon de nuevo, pero ahora se sentía lo suficientemente cómodo con Roxanne como para ser directo y honesto. ¿Estás segura de que quieres enseñarme la magia de tu familia? Su amplia y amistosa sonrisa lo tranquilizó incluso antes de que ella abriera la boca para responder. Estoy segura. Hablé con mi tío abuelo y está de acuerdo con que te enseñe cualquier cosa que pueda ayudarte contra Ridley. La casa Lannister aún no está lista para salir abiertamente, pero esta vez tienen la intención de luchar, al igual que la casa Greengrass. Tienes aliados, Harry, y no hay razón para que te enfrentes a algo solo. Sintió esa cálida sensación en su pecho nuevamente y no pudo evitar devolverle una sonrisa deslumbrante. Daphne ya lo sabe, pero creo que empezaré con un poco de historia de la familia Lannister, Harry. Quiero que entiendas de dónde venimos con respecto a esta situación. Roxanne pareció ordenar sus pensamientos por un momento antes de comenzar a hablar de nuevo. La casa Lannister solía estar a la vanguardia de la magia y, en cierta medida, de la cultura mugle. Éramos reyes y hacedores de reyes, pero con el tiempo el coste se hizo demasiado alto. Cada vez más a menudo nuestra familia se encontraba en ambos lados de un conflicto y eso casi destruyó nuestra familia. A esto se sumaron nuestros roles dentro de estos conflictos que comenzaron a poner en peligro a muchas otras personas, muchas de ellas inocentes de cualquier delito. No fue hasta que mi tatarabuelo, que estuvo varias veces alejado de la familia, sacó lo que quedaba de la familia de lo que se conoció como la gloriosa revolución en la historia mugle, que dejamos nuestras varitas y elegimos una existencia más tranquila. Nos apartamos de la vida pública, prefiriendo operar desde la barrera si es que hacíamos algo. Por lo tanto, aunque la gente es consciente de nuestra historia, hoy en día se nos ve principalmente como una familia poderosa que evita ser el centro de atención y se mantiene al margen. Aún sentimos la responsabilidad de defender lo que es correcto, por lo que estamos preparados para entrar abiertamente en una guerra si la hay y sentimos que hay suficiente necesidad. Mi tío abuelo está de acuerdo conmigo, todos tienen un interés en esto. Harry asintió con la cabeza, sintiéndose un poco ahogado como para hablar. Harry notó que Daphne estaba a su lado y ella incluso tomó su mano, aunque parecía mantener su atención en su madre. Todavía era un poco vergonzoso hacer eso frente a uno de sus padres, pero también lo hizo sentir mejor y debería acostumbrarse a esto. A estas alturas, ambos deberían estar familiarizados con las formas estándar de viaje mágico. Trasladores, flu y aparición. Cualquiera de ellas puede bloquearse, aunque es un poco difícil bloquear el flu, eso es más fácil con la cooperación del ministerio y no podemos descartarlo en una guerra.
Ridley tenía partidarios del ministerio en la última guerra y eso podría volver a suceder muy bien. La sonrisa de Roxanne se volvió un poco depredadora cuando agregó. Los Lannister han desarrollado otra forma que no se puede bloquear ni detectar, es más como la aparición, pero hay algunas diferencias clave además de que no se puede bloquear. Pienso que es más como un hechizo de cambio, te pones en el lugar del aire en el lugar en el que deseas estar. Sin embargo, hay una desventaja. Se usa mejor en línea de visión o en un lugar en el que hayas estado antes y el alcance es bastante limitado, unos 200 metros como máximo. Por otro lado, no se puede bloquear ni anticipar y es rápido y silencioso una vez que lo dominas. Creo que puedes ver las ventajas en una pelea. Harry se dio cuenta de eso de inmediato. ¿Por qué enfrentarse a alguien de frente cuando puedes ponerte detrás de él en silencio y derrotarlo de manera segura? Esto iba a ser genial. Gregory Goyle se sintió excluido y ansioso. Sabía que sus padres estaban preocupados por dinero desde que el padre de Draco fue a Azkaban, pero no se había dado cuenta de que sus finanzas dependían de la generosidad de los Malfoy. Entonces era bueno que finalmente tuvieran una forma de ganar algunos galeones, pero no estaba seguro de que su padre estuviera planeando bien el futuro. ¿Podían confiar en alguna generosidad futura de Malfoy? Había escuchado que lo habían multado con una gran cantidad, así que ¿podría esto realmente continuar? Sabía que todos lo consideraban estúpido, pero no lo era. En realidad, solo le tomaba tiempo pensar las cosas, por lo que parecía lento. Sabía que su valor para Draco era como guardaespaldas, por lo que le había convenido permanecer callado, pero actuar amenazante era bastante fácil para él y no requería un gran esfuerzo de su parte. Por otro lado, se dio cuenta de que no tenía un don mágico y era lento para aprender cosas de los libros. Hogwarts lo había dejado bastante claro, pero lo que realmente le molestaba era que su padre se uniera a su hermano menor, el tío de Gregory, para realizar la tarea, ya que Greg aún era menor de edad. Le molestaba y entendía el razonamiento, pero su tío nunca había sido el mejor para este tipo de cosas. Su familia sabía que sería un desastre como mortífago, por lo que nunca lo habían propuesto para ese honor. ¿Y podría su padre realmente depender de su hermano si las cosas no salían según lo planeado? Luego estaba su único amigo verdadero, Vincent Crabbe, que estaba trabajando con su padre en su tarea. Vincent le había dicho lo suficiente para preocuparlo, iban contra criminales. No eran mortífagos, pero le sonaban lo suficientemente despiadados. A pesar de sus desacuerdos, extrañaría a Vincent si las cosas salían mal. Vincent también tenía problemas para aprender de los libros y a veces luchaba con su magia. Deseaba que el padre de Vincent tuviera una mejor alternativa. Harry se preguntaba qué estaba pasando mientras él y Daphne se dirigían a la sala de estar, como les había pedido Nana durante el desayuno. Nana había sido bastante vaga sobre lo que quería hablar, por lo que estaba un poco preocupado de que fuera algo embarazoso, pero con Daphne allí también, no sintió que se pondría demasiado mal. No pudo evitar sonreír cuando vio la sonrisa cariñosa de Nana mientras se acercaban a ella, pero se quedó desconcertado nuevamente cuando de repente ella les hizo un gesto para que se detuvieran. Los ojos de Nana se volvieron traviesos y les sonrió con picardía mientras señalaba por encima de sus cabezas. Harry miró hacia arriba como lo hizo Daphne y vio una especie de planta colgando sobre ellos y se preguntó qué era. ¿Esta una especie de nueva costumbre que iba a aprender? Miró a Daphne mientras ella susurraba es muérdago. Parecía un poco disgustada y Harry comenzó a comprender por qué. Daphne resopló y se giró para mirar a su abuela con dureza. Harry también miró y la vio sonriendo burlonamente y se dio cuenta de que era momento de vergüenza otra vez. Miró a Daphne cuando ella levantó las manos y murmuró, bien. Se sobresaltó cuando ella rápidamente se giró hacia él, le echó los brazos alrededor del cuello y lo atrajo hacia sí para besarlo apasionadamente. Al principio, se sintió avergonzado, pero aún así se encontró abrazando a Daphne sin pensarlo dos veces y luego se perdió en el beso. Aún se sentía un poco aturdido cuando Daphne terminó el beso y la mirada en sus ojos le aseguró que ella también se sentía un poco así. Se volvió hacia Nana mientras aún estaba abrazada y le preguntó. ¿Satisfecha? Nana se rió entre dientes, movió las cejas y respondió. Extasiado. Luego les hizo un gesto hacia un sofá de 2 plazas mientras tomaba una silla frente a él para ella. Planeo irme mañana, pero quería que habláramos un poco más antes de eso. Espero que no le guardes rencor a tu abuela en algún momento, incluso si te avergüenza. No lo hago para bromear, simplemente me encanta verlos a los dos juntos. Eso tenía sentido para Harry cuando miró a Daphne, ella también pareció tranquilizarse.
Tal vez esto no iba a ser tan malo después de todo. Augusta Longbottom se había convertido en una criatura de costumbres, aunque lo negaría rotundamente si alguien se lo hubiera dicho. Le gustaban sus pasatiempos y le gustaba que ocurrieran al mismo tiempo y lugar, era así de simple. Acababa de llegar a la casa de su amiga para tomar el té cuando todo cambió en un momento. Oyó un grito de «Bombarda». Y apenas logró apartarse de él, aunque aún así la golpeó en el brazo y la obligó a darse vuelta con la fuerza del mismo y tropezar hacia un lado. Eso tuvo el afortunado efecto de que la segunda bombarda no la alcanzó en absoluto y ella lanzó un aturdimiento silencioso como respuesta. A pesar de que su brazo actuaba de manera extraña, había dado en el blanco y se tomó un momento para saborear una victoria rápida. Su hijo había sido Auror y le había enseñado algunos trucos. No era una presa fácil. Podía ser vieja, pero aún podía luchar. Desafortunadamente, su pausa le había dado a un segundo asaltante desconocido la oportunidad de golpearla por la espalda con un encantamiento cortante. Ella gruñó por el impacto y el comienzo de un dolor ardiente, pero aún así logró darse la vuelta y al ver a un hombre vacilante mirándola, le dio lo mejor de sí con un hechizo de corte silencioso propio. Lo había golpeado. Estaba bastante segura de eso, pero antes de que pudiera seguir con otro hechizo, escuchó el crujido de aparición y el hombre desapareció. Miró a su alrededor en busca de más atacantes, pero no encontró a nadie. Comenzó a tratar de caminar hacia las protecciones de su amiga y una mayor seguridad cuando se dio cuenta de que estaba herida más de lo que había pensado. El mundo comenzó a girar y antes de que pudiera hacer algo al respecto, su mundo se volvió negro.